Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es para mí un placer, como siempre, estar con todos vosotros compartiendo estos vídeos de acupuntura. O, bueno, en este caso no va a ser exactamente temática de acupuntura. Hemos tenido ya mucha acupuntura en los vídeos anteriores con el congreso, ¿no?, de Filasma. Ahora voy a hacer un vídeo porque estoy aprovechando que estoy en una escuela de psicoterapia, estoy en Calisique y estoy con mi compañera, la doctora Adriana, y estamos, bueno, haciendo un taller de morfopsicología. Entonces, qué mejor que hacer un vídeo sobre morfopsicología, explicarles un poquito en qué consiste la morfopsicología, en qué ámbito se utiliza, un poquito la historia, y bueno, qué es esto de la morfopsicología. Y así que vamos a hacer un vídeo entre los dos, una especie de entrevista, así que esta es lo que voy a compartir con vosotros, aprovechando que estoy en esta ciudad enorme llamada México DF, es enorme, aquí no saben ustedes la cantidad de gente que hay, la cantidad de colores, olores y comidas. Así que, bueno, vamos a compartir este vídeo y ya me contarán. Cualquier comentario lo pueden poner aquí abajo. Porque además vamos a también proponer hacer un diplomado de morfopsicología aquí en Calisique. Así que véanlo todo, vean un poquito en qué consiste y si les gusta, pues aquí nos tienen. Un abrazo. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar nosotros, estamos aquí compartiendo el día, el doctor Juan Pablo Moltor Ripoll y yo, Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta gestal, tanatóloga, sonoterapeuta, formada también en psiconeuroacupuntura con el doctor Juan Pablo, y ahora que está compartiendo con nosotros acá en la Ciudad de México, en Calisique, el curso introductorio sobre morfopsicología del rostro. Buenos días, Pablo, es un gusto, un gran honor estar hoy contigo. ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien, estoy muy contento de estar con todos vosotros aquí por segunda vez, ya compartiendo contigo un vídeo sobre morfopsicología. La verdad que la primera vez lo hicimos en la UNEVE. Y bueno, estamos muy contentos porque estamos, bueno, estamos haciendo un curso, hay que decirlo, un curso de morfopsicología aquí en Calisique, un curso de introducción para que el alumno pues vaya, o la gente en general, ¿no?, los profesionales en psicología, en acupuntura o en medicina, pues vayan conociendo un poquito en qué consiste esta técnica. La verdad que estamos muy contentos porque, bueno, el éxito ha sido bueno y cada vez pues hay más gente interesada, con lo cual pues creo que es interesante que hablemos y que comentemos un poquito qué es lo que estamos haciendo, qué es, ¿no? Claro, y que además finalmente una de las cosas que hemos estado platicando en estos últimos días, e incluso desde antes, ¿no?, es cómo el conocimiento siempre es para compartirse. Si el conocimiento no se comparte, no se capitaliza y no se logra realmente aterrizar a las diferentes aplicaciones que pueda tener, siempre con ética, con profesionalismo, y una cosa que nos importa muchísimo a todos nosotros, y creo que también a muchos de los que nos pueden estar viendo y escuchando ahora, es precisamente el hecho de poder fundamentar las cosas tanto clínica como científicamente, a través de la investigación, también a través de la experiencia, a través de sus aplicaciones, ¿no? Claro. Y porque esta cuestión es muy importante en cualquier rama en la que nos desarrollemos, porque si no muchas veces caemos en manos de personas que en realidad no saben mucho de lo que están hablando, o se habla desde aspectos que no han sido fundamentados o investigados. Claro. Y que también incluso cualquier rama me parece que es importante de seguirla investigando y seguirla fundamentando. Y bueno, pues el día de hoy hablamos de morfopsicología, y en primera instancia, pues Pablo, cuéntanos algo acerca de la historia de la morfopsicología, por favor. Sí, bueno, la morfopsicología en realidad es una ciencia, una técnica relativamente nueva, porque viene del siglo pasado, no es tan antigua, ¿no?, como otras técnicas que han intentado. La morfopsicología, como su nombre dice, es el estudio de la psicología a través de la forma. En esto la morfopsicología no es pionera, ya hay muchos intentos a lo largo de la historia de intentar entender cómo el ser humano se comporta, porque el ser humano siempre ha querido anticiparse, ¿no?, a la conducta, saber qué es lo que le está pasando al paciente o incluso a la persona, ¿no?, que tenemos al lado, ¿no? Entonces la morfopsicología nace sobre todo en el año 1900 y poco, de la mano del doctor Luis Corman, que era un psiquiatra
francés. Louis Corman estaba interesado en entender por qué sus colegas de su propio centro psiquiátrico, donde internaban a los pacientes, pues él se daba cuenta que de alguna forma sus colegas y él mismo, cuando un paciente entraba, ellos ya sabían lo que les pasaba, ¿no? Porque el paciente psiquiátrico pues tiene unas características bastante observables, ¿no? Y entonces, bueno, él se dio cuenta que de alguna forma eso que se llama ojo clínico, él quería saber qué había en las pautas de esas personas. La morfopsicología es el estudio de todo el cuerpo. Lo que pasa es que se centra en la cara porque es lo más fácil, ¿no? Lo que tenemos más rápido, ¿no? A la hora de ver. Entonces Louis Corman empezó a analizar a sus pacientes y entonces empezó a sacar unos patrones que eran repetidos en varios de sus pacientes. Entonces él hizo una especie de esquema, hizo una especie de imagen, ¿no? Definió unas líneas y empezó a hacer categorías, ¿no? Con los pacientes psiquiátricos. Y entonces a continuación se fue a otros centros psiquiátricos donde tenía otros colegas y les dijo a sus colegas: no quiero que me digáis nada de vuestros pacientes, solamente quiero ver sus fotos. Y entonces empezó a analizar las fotos y empezó a describir de qué tipo de patologías estaba internado el paciente. Sucedió que los psiquiatras se quedaron sorprendidos porque dijo: no, lo sabes, ¿qué has hecho? Y entonces los psiquiatras empezaron a investigar sobre la morfología, sobre el rostro, y todo eso tuvo un gran auge en la psiquiatría. ¿Qué sucedió? Que muchos psiquiatras, e incluso el propio Louis Corman, empezó también a hacer el estudio ya no solamente del paciente psicótico, sino del paciente neurótico. Y ahí es donde entra un gran desarrollo en la actualidad de la morfopsicología, donde sus campos más amplios no solamente están siendo en el mundo de la psicología, sino también en el mundo de la criminología. Entonces, claro, esos dos mundos son muy complementarios, que de alguna forma entender el comportamiento criminal es muy interesante, ¿no? Para, vamos a decir, ayudar al detective, ¿no? Ayudar al policía a la hora de, pues, por ejemplo, eliminar sospechosos de una rueda de sospechosos. Bueno, pues entonces la morfopsicología ahí es donde ha tomado mucho campo. En la actualidad ya la morfopsicología ha avanzado muchísimo, ¿no? Louis Corman, por desgracia, ya falleció. Y entonces, bueno, pues se sigue trabajando, investigando cada vez más sobre los trabajos, ¿no? Las ideas de Louis Corman. Y en este sentido, una cuestión que me parece también muy importante de ir abordando es que además de los aspectos propios de la morfopsicología y todo su desarrollo, es toda esta intervinculación en los aspectos tanto de la criminología y los perfiles de los delincuentes y los criminales, como también en la psicología y en la psicoterapia, la aplicación de la comprensión de ese otro o de esos otros individuos para poder mejorar sus relaciones y para poder mejorar cómo están estableciendo también el desarrollo personal. Esto también muy de la mano con muchas cosas o falsas creencias que existen con respecto a si es una charlatanería, si es incluso un mal uso de la palabra psi dentro de la morfopsicología, que son de las ideas que también se pueden ir gestando. Esto mucho debido a situaciones previas que ha habido en la humanidad, en la psicología, en la criminología e incluso en otras diferentes disciplinas de poder comprender la conducta humana, que hubo previamente e incluso hay alternamente algunas otras disciplinas o aplicaciones o no sé cómo llamarle, que en realidad pues no son ni muy certeras ni están comprobadas y que mucho van en una cuestión interpretativa que no tiene muchas bases realmente clínicas como sí las tiene la morfopsicología, tanto desde sus inicios y su desarrollo hasta sus investigaciones actuales. ¿Y de qué estoy hablando? De las cuestiones como la frenología, que fue el siglo pasado, y actualmente la lectura del rostro, que va más en un sentido un tanto más superficial en cuanto a qué dice una arruga solamente, ¿no? Claro. Y creo que esto también es muy importante, ¿no, sí, Pablo? Sí, es muy importante entender que la morfopsicología no tiene nada que ver con la frenología, ni tiene que ver nada con la fisionomía china, por ejemplo, o lo que acabamos de decir, que si tienes una arruga aquí significa que vas a tener un futuro mejor o peor. No. El problema viene, el cerebro es un órgano muy complicado. Entonces los neurólogos del siglo pasado empezaron a descubrir
que en el cerebro habían zonas especializadas, por ejemplo la zona de Broca, la zona Wernicke, la zona que tenía que ver con el procesamiento de la visión. Entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió que empezaron muchos neurólogos a generar una especie de mapa, un mapa sobre el cerebro, un mapa donde cada parte del cerebro tenía que ver con un proceso cognitivo en particular. Entonces ahí se genera una escuela que es la frenología. Y esta misma escuela genera unos cascos, una especie de dispositivos para medir o cuantificar la estructura del cráneo, porque si tú una zona del cráneo la tenías más desarrollada que otra, quería decir que esas habilidades que estaban en el cerebro se habían desarrollado como un músculo y eso estaba haciendo que tu tejido óseo se dilatara. En cambio, las zonas donde no tenías esa habilidad había una atrofia y esa atrofia generaba una especie de hoyito. Entonces eso generó una especie de cascos que uno podía medir eso. Pero ¿qué sucede? Los mismos frenólogos, los mismos investigadores se dan cuenta de que no, que el cerebro no es así. Entonces, ¿qué sucede? Que la frenología empieza a refutarse y empiezan a no tener evidencia y entonces cae en una especie de, pues bueno, los propios neurólogos desarrollan una teoría y los propios neurólogos se dan cuenta de que esa teoría no funciona. Y entonces se desecha. ¿Pero qué sucede? Habían empresas que fabricaban cascos. Entonces estas empresas siguieron vendiendo los cascos, pero ya no a neurólogos, sino a gente que no tenía una preparación. Sobre todo en las terapias complementarias se vendían esos cascos y se hacían cursos. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió pues una grandísima mala fama de la frenología. Claro. Y todo aquello que tuviera que ver con una forma, un comportamiento, porque es muy mecanicista. Entonces, claro, muchas veces los morfopsicólogos hablamos de la estructura de la cara en relación a tu comportamiento. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a veces se puede confundir y pueden pensar que nosotros somos una especie de frenólogos modernos, cuando en realidad nosotros lo que estamos viendo es la estructura muscular, ósea y cómo ésta se va constituyendo y nos da una información sistémica y compleja del comportamiento del paciente, claro, no mecanicista. Y entonces no tiene nada que ver con la frenología, pero por desgracia llevamos ese sesgo. Y luego también, todavía peor casi, es todo aquello que tiene que ver con la lectura del rostro, que si tienes la nariz muy grande vas a ser famoso, que si tienes un labio muy carnoso vas a ser así, las arrugas, la lectura de la cara, eso no tiene nada que ver. Es una cosa que a la gente le gusta mucho, porque la gente lo que busca son las cosas sencillas. Sencillas, directas, interpretativas y en algunas ocasiones que nos dicen directamente esto significa esto otro. Exacto. Y es finalmente también lo que da una, no solamente mala fama o una mala interpretación, sino también que llega a ser determinista y que vamos viendo a las personas ya no como personas, sino simplemente como hubo algo que las determinó, siendo sumamente deterministas, y eso pues es lo peor que podemos vivir como seres humanos y lo peor que podemos hacer como profesionistas. Claro. Si nosotros tomamos en cuenta entonces la morfopsicología con sus, porque sigue en investigación y claro, ya con muchísimas aplicaciones como tú nos vas comentando, pero que también es ir viendo cómo pues nuestra estructura osteomuscular se va transformando con el tiempo, y no solamente con el tiempo, sino con las experiencias que vamos viviendo a lo largo de ese tiempo, y si esto lo intervinculamos también con el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, desde el cerebro a todo nuestro sistema nervioso, simpático, parasimpático, nuestras experiencias también aplicadas en ello, cómo también se van quedando, si nos vemos un poco a fundamentos psicocorporales, cómo las experiencias también se van guardando en nuestro cuerpo, en nuestras redes neuronales también, a lo largo y ancho de todo nuestro cuerpo, podemos ir comprendiendo de una manera muchísimo más profunda los cambios que vamos viviendo. Esto, si yo lo veo un poquito intervinculándolo con mi formación psicoterapéutica, sin embargo, si lo veo también desde una formación más clínica médica, también es ver cómo el ser humano desde su estructura, en realidad podría yo decir, ¿no?, en toda esta cuestión aplicada a la psicoinmunoneuroendocrinología, cómo también se va transformando y podemos ir comprendiendo qué pudiera desde un perfil más libre, abierto y específico para cada una de las personas, cómo cada una de ellas o cómo cada uno de nosotros podemos enfrentarnos y confrontarnos a las experiencias que estamos viviendo e incluso poder reconocer qué tipo, no adivinar qué experiencias hayamos vivido nunca,
ni asumir nada, sino poder comprender cómo nosotros hemos ido manejando en las experiencias que hemos vivido y cómo este momento presente y nuestra morfopsicología actual nos prepara también para las experiencias que estamos viviendo y vamos a vivir. ¿Esto es correcto, Pablo? Exacto. Has dicho una palabra clave, ¿no? Nosotros no se adivina nada. Solamente se va entendiendo, porque además la morfopsicología no está separada de la anamnesis propia del paciente y de otras herramientas de evaluación. ¿Okay? No se juega con esto, es muy objetiva, es muy medible y de alguna forma en ningún caso es jugar a adivinar. Esto es importante, precisamente de esa complejidad es de donde surge que la morfopsicología no se estudia en un fin de semana. Es una herramienta compleja, un diplomado puede durar perfectamente un año y medio. ¿Por qué? Pues porque hay que aprender, y no solamente aprender la teoría, sino aumentar la habilidad de reconocimiento. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro de alguna forma no está acostumbrado a observar ciertas cosas que la morfopsicología te tiene que enseñar, ¿no? Claro. Es muy interesante porque el rostro pasa de dejar de ser algo que solamente transmite emociones, que es muy importante, por supuesto, ¿no? La observación de las emociones, los microgestos, los macrogestos, todo eso es importantísimo. Pero la morfopsicología no analiza la psicología en movimiento, sino que analiza la historia de la persona y cómo esa historia de alguna forma determina su estado en el aquí y ahora y cómo se proyecta hacia el futuro. Y eso en ningún momento diciendo que esto es así o debe ser así. No, simplemente pues bueno, vamos viendo cuáles son las tendencias, porque la forma, de alguna forma, siempre cambia la conducta. Por ejemplo, en clase hablamos mucho, una mujer o un hombre, pero bueno, en el caso de la mujer, una mujer que de alguna forma se modifica el cuerpo, con implantes mamarios o con alguna modificación de la nariz o con alguna modificación del labio. De alguna forma ese cambio también modifica la conducta. Claro. ¿Por qué? Pues bueno, porque influye con su autoestima, porque influye con sus necesidades, las que sean, no vamos a valorarlas, pero de alguna forma cualquier modificación corporal modifica la conducta. Claro, y en este sentido también, pues no sería, y no es de hecho solamente el rostro, sino en realidad es todo nuestro cuerpo. Exacto. Y en este sentido es, desde la morfopsicología, desde el fundamento de la morfopsicología, es con mediciones claras y objetivas. Claro. Y justamente, que era algo de lo que el doctor nos compartía ayer, no es nada más a lo que veo, sino realmente lo que puedo registrar en una fotografía para poder hacer las mediciones y que tengamos una objetividad mayor. No solamente es lo que a ojo de buen cubero veo, o incluso lo que puedo llegar y medir tocando tu rostro, ¿no? Y sin embargo también junto con ello, si lo llevamos a las diferentes disciplinas, como hablábamos un poquito en la psicología y la psicoterapia o en la criminología, incluso en la medicina, en la acupuntura, incluso yo pienso también en el manejo de grupos, por ejemplo, en el manejo familiar, de parejas, lo que también podemos ir incorporando con las entrevistas, con las anamnesis, con los seguimientos. Entonces podemos ir corroborando también cómo es que vamos encontrando nosotros los diferentes indicadores morfopsicológicos en el actuar de vida de los seres humanos. Por supuesto. Entonces, pues es importante comprender tanto los fundamentos como la distinción y sus aplicaciones. Claro. Y que bueno, la idea que nosotros tenemos por acá en México, en Calicique, es poder ir generando esta introducción plenamente fundamentada por manos de profesionales que están más que entrenados en ellos y que están hasta dirigiendo investigaciones como las que estás dirigiendo tú en Argentina, que era lo que nos comentabas también. Sí. Cuéntanos acerca de esa investigación que decíamos, seguimos en investigación y acá el doctor tiene una investigación. Sí, bueno, nosotros ahora mismo, cuando digo nosotros es porque no solamente estoy yo en este caso, de hecho el que más está participando es el psicólogo forense Juan Fourcade. Él es el que está ahora mismo trabajando con reos, ¿no? Con reos de Argentina, en este caso de la comunidad de Santa Fe. Y bueno, ahí el doctor lo que está haciendo es hacer la escala de Minnesota a los reos, y aparte está haciendo las fotografías que se tienen que hacer siguiendo un protocolo de tomar las muestras como hay que tomarlas. Esas fotografías nos las manda al instituto, al departamento de neurociencias y psiconeuroendocrinología aplicada a la acupuntura, y con esas fotografías nosotros lo que hacemos es un análisis del comportamiento del sujeto, ¿no? En este caso es un criminal porque está en las cárceles y además son crímenes que conocemos.
pero yo no los conozco, ni tampoco el doctor los conoce. Intentamos que haya ahí un enmascaramiento, no saber exactamente, un ciego, ¿no? Que no sepamos qué es lo que pasa. Entonces el doctor lo que hace es hacer la escala, me pasa las fotografías, yo recibo las fotografías sin saber ese preso quién es, y hago el estudio morfopsicológico. Entonces ese estudio morfopsicológico luego se une a la escala de Hamilton, de Hamilton o de Milton, ahora no me acuerdo, se junta y se evalúa qué grado de correlación hay. Y entonces ahí lo que estamos viendo es si la morfopsicología nos puede dar algunas señales sobre la conducta psicopática. Porque ya hay un estudio previo, en este caso de Julián Navarra, un español, que sí que ya tiene un estudio publicado sobre la retracción frontal y la retracción lateral de la frente. Entonces nosotros lo que queremos ahora evaluar es si ese estudio se puede ampliar con la retracción del pómulo. Y bueno, son trabajos que se están haciendo ahora mismo en cárceles, porque es muy interesante también para prevenir la delincuencia e incluso pues para saber también cómo se comporta el reo y qué psicoterapia le puede ir mejor, claro. Entonces, de algún modo también en esta investigación podemos ir ampliando, al escucharte, ¿no? Ampliando las aplicaciones y los beneficios que podríamos obtener, ¿no? Porque también a partir de ello, entonces, ¿qué tipo de intervención, qué tipo de psicoterapia, qué tipo de rehabilitación? Incluso me podría yo poner a pensar rehabilitación social para las cuestiones de las cárceles, pero también en el sentido social y en el sentido psicológico y psicoterapéutico, pues para cada uno de nosotros, ¿no? Nuestros perfiles en los aspectos psicológicos, pues en realidad no están nunca determinados, siempre estamos en constante transformación y movimiento, y esta es una de las partes más importantes, que podamos nosotros ser integradores y que de alguna manera, en una cuestión holística, podamos realmente desde fundamentos claros, prácticos y aplicables, pues ir creciendo como, creo que ahorita necesitamos mucho crecer como humanidad, ¿no? Comentábamos ayer también, vivimos en una humanidad en la que en muchas ocasiones caemos en competir y no sabemos compartir. Entonces, si aprendemos a compartir, podemos crecer como seres humanos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, poder ser una mejor humanidad, poder tener mejores vínculos, que las vinculaciones también son muy importantes. Vivimos en la época en la que nos quieren vender la vivencia en el desapego, cuando en realidad generar vínculos, generar apegos, es lo que nos puede hacer más fuertes. Claro. Entonces creo que esta es una parte muy importante, y pues desde Cali Psique te agradecemos muchísimo el estar aquí compartiendo con nosotros en la Ciudad de México, traído desde España para México, y compartir acá en las diferentes vertientes en las que te desarrollas, pues es genial, es maravilloso, siempre es un honor. Tenemos la idea, el proyecto en Cali Psique de poder traer este diplomado del que nos está hablando el doctor Juan Pablo. Entonces, pues para quienes estén interesados, comuníquense con nosotros en Cali Psique, por favor. Podemos ir haciendo las reservas de los lugares para poder generar el grupo o los grupos para morfopsicología, para la formación como tal. Y en cuanto tengamos los grupos armados, podemos ver las fechas en las que tanto el doctor como su equipo pues puedan venir para poder facilitar en nosotros acá en México esta formación, en la cual también el doctor, desde su formación en la medicina tradicional china, pues se incorpora toda esta filosofía que también es de la más ancestral y también de la más actual, porque finalmente todo esto es una maravillosa integración. Entonces, pues, Pablo, para que también los invitemos a que vengan acá, se preinscriban si les interesa la formación, que la traigas para acá, para México, y no sé qué les quieras comentar. No, yo comentar que cualquier excusa es buena para seguir viniendo a México, con lo cual el objetivo es seguir viniendo, seguir haciendo actividades. De hecho ya llevo viniendo varios años, entonces para mí el México es encantador, la gente, las costumbres, la comida, con lo cual yo busco excusas para poder venir. Así que, bueno, el diplomado en sobre todo la morfopsicología creo que sería muy útil en una sociedad como la mexicana, donde, pues bueno, entender al prójimo y conocer cuáles son sus necesidades, pues también nos va a hacer que nos comuniquemos mejor, porque muchas veces aprendemos un idioma, aprendemos una profesión, pero no hemos aprendido lo básico, que es ser humanos y cómo comprendernos a nosotros mismos, saber leer no solamente las palabras, porque hoy en día las palabras muchas veces transmiten
información vacía. En cambio, los microgestos, los macrogestos y comprender el rostro y las tendencias es muy, muy importante. También es muy importante entender que el análisis de la morfopsicología nos da una información que muchas veces ni el propio sujeto conoce. No conoce porque son sus hábitos, es como no se da cuenta de cuáles son sus tendencias inconscientes. La morfopsicología en eso es muy interesante. Así que, nada, vamos a, como dice la doctora Adriana, vamos a abrir, ¿no?, con la gente que esté interesada, que vaya comunicando, porque cuando se forme un grupo, pues ya pondremos el sitio, que puede ser aquí, puede ser en otro lugar, y las fechas se determinarán según la gente vaya viniendo. Entonces, bueno, pues invitados están y siempre bienvenidos a la Ciudad de México. Pablo, siempre bienvenido. Trataremos de darte muchas excusas para venir para acá. Y pues un honor compartir contigo, compartir con todos ustedes. Gracias y pues nos despedimos por ahora porque seguimos andando. Entonces, a seguirle. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como dice Juan Pablo. Buenos días, mundo, buenas tardes, que les vaya muy bien y nos vemos. Hasta luego.